Haznos fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tu voz, a tu voluntad, fieles a tu evangelio, a la buena noticia. Haznos fieles como eres tú. Fieles, fieles, Cuando es de día y de noche también, fieles, fieles, a tu lado, contigo, por ti, para ti. en la calma y en la tempestad. Oh. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dispongámonos interiormente a hacer un viaje de introspección a lo más profundo y recóndito de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poner al descubierto todas aquellas acciones, pensamientos que estén ahí ocultos en los abismos de nuestra mente y de nuestro corazón. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios, Hijo
pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos cómodos, atentos, escuchamos a Dios que nos habla. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿Cómo bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos siempre de tu Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riquezas. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendice los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo
todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del mensaje de la salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron,
sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, pues, escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado en los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a aquellos que oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la lectura de este santo evangelio perdone nuestros pecados. Nos ponemos cómodos.
Estamos ya en el domingo 15º del tiempo ordinario en el ciclo A. Y hoy nos corresponde escuchar en el Evangelio una parábola muy conocida. La inmensa mayoría, todos casi la hemos escuchado. La parábola del sembrador. Siempre que Jesús nos presenta su enseñanza, es muy variada. Tiene muchas vertientes de las que nosotros podemos recurrir para nuestro aprendizaje. En esta ocasión quisiera considerar lo contrario que generalmente hacemos al reflexionar sobre esta parábola del sembrador. Generalmente tocamos el tema de los distintos tipos de tierra para tratar de identificarnos qué tipo de tierra somos cada uno. Pero hoy no quiero quedarme en ese nivel, sino ir un poco más allá. Ciertamente que lo que desde un principio se ha querido que entendamos con esta parábola no es tanto qué tipo de tierra somos, sino la importancia de la semilla. Y de aquí quiero que partamos. El objetivo principal, la intención que tiene esta parábola desde un principio es llevarnos para que comprendamos el plan de Dios, que entremos a ese plan maravilloso, plan divino. Dice que la semilla fue cayendo en diferentes tipos de terreno, y dependiendo del terreno, pues la semilla germina y crece, pero no logra dar fruto. Lo importante no es, decía, el terreno, sino la semilla, la calidad de la semilla. Vean, ahorita este texto que escuchamos cambia algunas palabras de las que yo me metí un poquito a preparar, tomadas de la Biblia de Jerusalén, que es un lenguaje mucho más apegado a los textos originales. Y entonces dice el texto en la Biblia de Jerusalén cómo habla Jesús. Jesús dice, de toda la semilla que llevaba el sembrador, una gran parte, por decir la mitad de esa semilla, cayó en terreno o tierra cerca del camino. La mitad de todo el conjunto de esa semilla. De la otra mitad que queda de la semilla, otro tanto, una mitad, cayó entre espinos, entre zarzas. Y de la otra mitad que quedó, la mitad cae en terreno pedregoso. Y al final, Jesús no dice que cayó, dice el resto de toda esa semilla fue a dar a tierra buena,
el resto. Y aquí es donde yo me quiero detener. El resto, esta palabra no significa solamente la cantidad final del número de semilla que quedó, sino va mucho más allá, una trascendencia verdaderamente importante en nuestra vida de fe. El resto. Esta palabra del resto es utilizada en el Antiguo Testamento por algunos profetas, refiriéndose al resto, al pequeño resto, a la poca gente que quedó del pueblo de Israel o del pueblo hebreo. Recordemos nuevamente cuando salió o Dios lo saca de la esclavitud en Egipto, de toda esa gente que Dios rescató, que fue avanzando hacia la tierra prometida a través del desierto. Toda esa gente fue muriendo en el camino. Fueron 40 años de trayectoria. Es decir, que si el promedio de vida era de 40 o 60 años de vida y las personas adultas tenían 30 o 20 o 40, obviamente fueron muriendo en el camino. Pero a la vez también en el camino fueron naciendo otras gentes. De tal modo que de todo ese grupo que Dios rescata, que sale y lo lleva hasta la tierra prometida, solamente llega un grupo muy pequeño, al que llaman los profetas el pequeño resto de Israel. Y digo que es importante esta palabra porque nosotros tenemos una mentalidad completamente, si no errónea, contraria a lo que significa el resto para Dios. Por ejemplo, nosotros, en la medida en que vamos consumiendo, en la medida que vamos gastando, en la medida en que se va acabando lo que tenemos, lo que somos, todo eso lo vemos como perdido. Se perdió. Es decir, ya no podemos hacer nada. Nos lamentamos. Nos duele lo que hemos perdido. Pero se nos olvida valorar ese poquito que aún nos queda. Y aquí es donde está la enseñanza principal de este texto, de esta parábola del sembrador. De todo la cantidad de granos, de semillas que el sembrador fue dejando caer en el camino, al final dice: el resto cayó en tierra buena. Y de esa tierra buena, un grano produjo 30. Otro grano produjo 60 granos más. Pero otros granos produjeron 100 semillas más. Quiere decir que de ese poquito resto que quedó, se recompensó todo lo que parecía se había perdido. Porque del poco
o de lo poco que queda, se salva todo. Y esto no es fácil de comprenderlo, no es tan fácil de asimilarlo. Yo tengo una imagen muy bonita por allá en los ranchos en mis tiempos de niño, de mozo, como la situación pues era precaria. No se tenía en abundancia, se tenían muchas carencias, pero todavía de la carencia en la que se vivía, se aprendía a compartir. Por ejemplo, eran familias muy numerosas, los papás con muchísimos hijos y un solo salario insignificante que no daba más que para comer tortilla y frijoles. Y la imagen que yo tengo grabada era, por ejemplo, mi madre que nos daba de comer a mis hermanos, a mí, y que al final pues no quedaba prácticamente nada. De lo único que se rescataba era lo que con un pedazo de tortilla limpiaba el sartén. Y eso es lo que se llevaba de taco a la boca. Pero nunca nos faltaba, nunca morimos de hambre. Y en los tiempos de Jesús nuestro Señor, la manera de sembrar, la técnica que se tenía para sembrar, era muy precaria, ineficaz. ¿Cómo se sembraba en aquel tiempo? No había tractores, no había herramientas, no había sofisticación de nada. ¿Qué hacían? En el pliegue de la túnica echaban los granos de maíz y de ahí iban aventando a la tierra la semilla, la iban dejando caer a la tierra. De tal manera que lo que se producía era suficiente para no morir de hambre. Porque a pesar de que las aves se comieran los frutos, de que el terreno pedregoso no les diera oportunidad de crecer por no tener tierra para echar raíces, o porque las espinas sofocaban los granos, las matas, al final los que quedaban en tierra buena era más que suficiente para dar de alimentar a todo el pueblo. ¿Qué enseñanza nos trae para nosotros esta parábola? Que en nuestra vida hay cantidad de sinsabores, hay cantidad de mortificaciones, hay muchas experiencias negativas en las que uno se va adormeciendo y entonces cae en un cierto arrutinamiento en la que piensa, cree, dice, todo está perdido. Por ejemplo, este mundo en el que hoy vivimos está podrido por la presencia del pecado. Todo está perdido. ¿De qué sirve? De nada. La juventud
está perdida. ¿Para qué sirve? Solamente para drogarse, para prostituirse. ¿Para qué sirve? Para nada. La política tan corrompida, ¿de qué sirve? De nada. Los sacerdotes, ¿para qué sirven? Para nada. La iglesia, ¿para qué sirve? Para nada. La familia está destruida, dividida. ¿Para qué sirve la familia? Para nada. Esa es la mentalidad actual del hombre del hoy. Todo lo que vemos que se echa a perder, pues ya está perdido. Pero se nos olvida el pequeño resto. Por ejemplo, hay jóvenes, no todos están perdidos. Hay jóvenes que han decidido seguir a Cristo, nuestro Señor. Y de ahí, de ese resto, se salvan todo. Hay jovencitas que testimonian sus valores evangélicos, sus valores morales, y a través de ese testimonio de esas pocas mujeres se salva todo. Las que se consagran, las que deciden vivir honestamente, lo salvan todo. Y entonces, ¿a qué nos invita esta parábola del sembrador? Jesús nos está diciendo que nos animemos, ustedes y yo, a formar parte de ese pequeño resto. Es decir, que a pesar de las dificultades de la vida, de las desavenencias que puedan existir entre nosotros, de las diferencias que podamos encontrar entre nuestra generación y las generaciones pasadas, Jesús nos está invitando a que nos animemos a formar parte de ese pequeño resto. ¿Qué hemos hecho con la semilla que Dios ha depositado en nosotros, en ti y en mí? ¿Qué hemos hecho? La semilla que Dios ha dejado caer a mi vida a través de su palabra escrita. La semilla que Dios ha dejado caer a mi corazón a través de una lectura espiritual, por ejemplo, a través de una experiencia de un retiro espiritual, a través de un curso de evangelización, de encuentro con nuestro Señor. Esas son semillas de las que Dios ha diseminado en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Por eso, ¿qué hemos hecho con esa semilla? Independientemente del tipo de tierra que me considere ser, la calidad de la semilla es capaz de germinar.
Y la invitación es, repito, para que nos animemos a conformar las filas de los grupos de catequesis, de los grupos juveniles, de las agrupaciones para estudiar la Sagrada Escritura, de los grupos que veneran a la Santísima Virgen María, grupos marianos, o qué sé yo, cantidad de pequeños grupos de los que depende que se salve todo, se salve todo. Un último ejemplo de este resto. En la gran mayoría de los hogares de nuestras familias, muchos miembros de una familia no quieren nada con Dios. No digo que no crean en Dios, probablemente no creen, pero el simple hecho de no querer nada con Dios, de eximirlo de su vida, de su experiencia personal, de despotricar en contra de la Iglesia, en contra del Santo Padre, el Papa, en contra de los sacerdotes, en contra de todos los católicos. Todo este tipo de ataques ofensivos, agresivos, violentos, que puede haber en el seno de una familia. Generalmente o es la mamá o el papá, si no es que ambos, los que están conectados en la vida eclesial, en la vida de la iglesia, en alguna comunidad, en un grupo de matrimonios, en un grupo de evangelización o X. Pues, para no ir tan lejos, esa mamá o ese papá o esa pareja son el resto. Y ellos son los que traen la salvación a toda su familia. A eso nos invita Jesús, a que entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros a formar parte, a pertenecer a ese pequeño resto. Fíjense, dice Jesús, si tantos granos se perdieron, de un solo grano surgieron el que menos aportó 30 granos. 30 granos. Pero hubo otros que aportaron 60 granos cada grano. Y otros excelentemente aportaron 100 granos por cada grano. Eso es lo que quiere Jesús de ti, eso es lo que quiere Jesús de mí, que tú, hombre, varón, seas como ese grano parecido a 60 hombres. O tú, mujer, que seas semejante a ese grano, que seas como 60 o como 100 mujeres. Ese es el pequeño resto que es capaz de salvarlo todo, todo. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a ustedes y a mí
la gracia, la luz, la sabiduría divina, para que intelijamos lo que Jesús quiso compartirnos. No simplemente qué tipo de tierra podamos ser, bueno o malo, sino que consideremos la calidad de la semilla que Dios ha dejado caer en ti y caer en mí, al grado que quedemos conformando ese pequeño resto capaz de salvarlo todo. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la palabra divina, y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por Israel, el pueblo de la antigua alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica, y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Oremos. Escúchanos, Señor. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Oremos. Escúchanos, Señor.
Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumenta en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu palabra. Haz que esta simiente sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad y que fructifique en obras de justicia y paz, y que para que manifieste a los hombres la bendita esperanza de tu reino por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos cómodos, continuamos con la Eucaristía. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y la felicidad. Es un canto en comunidad. Ofrecemos los frutos de esta Eucaristía por la salud de Alejandro Quiñones, la salud del Padre Jesús Figueroa, por el eterno descanso del diácono Francisco Lazo, aquí de nuestra diócesis, diácono permanente, y de Gloria Candelaria y Lourdes Martínez. Y ofrecemos también cada quien nuestras intenciones, tanto por vivos como por difuntos, pero también cada uno por nosotros mismos. Vean, por ejemplo, ante las situaciones de la vida, aquellas que muchas veces no sabemos entender, no podemos asimilar y nos culpamos o nos sentimos completamente devastados ante la pérdida de una relación conyugal, por ejemplo, que las personas no se sientan abatidas completamente, porque ahí queda todavía un pequeño resto, que es la vida, que es la ilusión, que es la esperanza de poder levantarse de entre las cenizas y rehacer con dignidad
su propia vida, su propia felicidad. Cuando un hijo ha partido, ha fallecido, ha sido desaparecido, ya no está con nosotros y lloramos su ausencia, no, ahí hay un pequeño resto de todos los que Dios ha dejado a nuestro derredor, que nos necesitan, que tal vez dependen de nosotros, de nuestra alegría, de nuestro estímulo. Y así podemos tener penas que nos hacen sufrir innecesariamente. Un momento en silencio, traiga a la memoria qué experiencia le ha costado trabajo superar, aceptar, asimilar, olvidando que ahí le queda un resto capaz de salvarlo todo. Por todas estas intenciones y heridas del corazón. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo en ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los coros angélicos y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestro diácono permanente, Francisco Lazo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Danoslo en nuestra vida, renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar,
transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descanse en paz el alma mía. Por las benditas almas del purgatorio todos debemos rogar. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Un aviso solamente, los viernes que estábamos teniendo las confesiones, aquí en la parroquia a las 4 de la tarde, vimos que la fuerza del sol, el calor es muy intenso. Entonces lo hemos movido a las 7, los viernes a las 7, al reservar ya el Santísimo en la capilla de adoración perpetua. Enseguida tendremos las confesiones, viernes a las 7. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Un fraternal saludo hasta sus hogares. Dios los bendiga. Igualmente, Padre. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Oh, ven, lumbre de los corazones. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ador tranquilidad, consuelo en mi llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Oh, ven, lumbre de los corazones. Oh, luz altísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles amados. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido y cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Y ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Oh, ven, lumbre